Iglesia Revive, que Dios les continúe bendiciendo. Siempre es un honor y un privilegio para mí poder estar aquí con ustedes compartiendo la hermosura de la palabra de Dios. Qué tremenda serie la cual estamos en este momento, el estudio en el libro de Proverbios. No sé de usted, pero tanto como me ha animado, me ha inspirado, también he visto cómo Dios a través de su palabra me ha retado, me ha corregido. Y gracias le damos a Dios, porque cuando Dios lo hace para que nosotros lleguemos a estar en un lugar donde estamos bien con Él. Hoy continuamos esta serie, ya la 7ª semana de esta serie, y siempre quiero simplemente recordarles, sigamos leyendo por segunda vez el libro de Proverbios, aprovechando todo lo que Dios anhela enseñarnos. Hoy me toca hablar un tema un poco diferente, un tema que varias veces es difícil tocarlo y tiene que ver con la codicia. ¿Qué dice la palabra de Dios y qué nos quiere demostrar Dios a través de esta lección el día de hoy? Dios sabe que nosotros tenemos mucho en mente lo que es el dinero. Tanto es así que Jesús habló y enseñó sobre el dinero más que sobre cualquier otro tema. Dios sabe que la codicia puede destruirnos. Si nos enfocamos en acumular más riqueza, nos enfocamos y nos impulsamos por la codicia y nunca estamos contentos. A menudo que la codicia abre la puerta a otros pecados, el celo, la envidia, y luego nos encontramos alejándonos aún más de la voluntad de Dios. Y Él desea que usted y yo reconozcamos lo que Él quiere demostrarnos a través de la Escritura. Tendemos muchas veces de ignorar lo que es la codicia y compararnos a personas que quizás tienen más que nosotros. Y Dios quiere que nosotros aprovechemos una enseñanza como esta para ver si en verdad en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones existe esta enfermedad, este pecado. Como seguidores de Jesús, debemos separarnos radicalmente de toda codicia. Déjenme lo repito. Como seguidores de Jesucristo, debemos separarnos radicalmente de toda codicia. Y hoy mi anhelo es poder simplemente hacer 4 preguntas para ver dónde nosotros estamos en cuanto a este tema de la codicia. La primera pregunta es, ¿qué es la codicia? La segunda es, ¿cómo deberíamos nosotros, como discípulos de Jesús, ver la codicia y la riqueza? Tercera pregunta, ¿cómo puedo saber si soy codicioso? Y cuarta pregunta, ¿cómo puedo lidiar con mi codicia? Déjenme le repito estas 4 preguntas. ¿Qué es la codicia? ¿Cómo deberíamos nosotros, como discípulos de Jesús, ver la codicia y la riqueza? ¿Cómo puedo saber si soy codicioso? ¿Cómo puedo lidiar con mi codicia? Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en Proverbios capítulo 28, versículo 22. Los ávaros tratan de hacerse ricos de la noche a la mañana, pero no se dan cuenta de que van directo a la pobreza. Otra palabra sinónima a la codicia es la avaricia. Empecemos con esta primera pregunta. ¿Qué es la codicia? De acuerdo al diccionario Webster, la codicia es una excesiva o reprobable codicia, o sea, un deseo similar a lo que es la lascivia. El problema con este término o con esta definición es que estos términos son subjetivos. La mayoría de nosotros diríamos, no tengo deseos excesivos, reprensibles o desmesurados. Solo quiero un poquito más. Y ya que lo alcance, quiero un poquito más. Y ya que alcance eso, adivine qué. Queremos un poquito más. Y la Biblia usa varias palabras o frases para referirse a la codicia.
Uno significa literalmente el amor a la plata o el amor al oro. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento muchas veces porque la plata y el oro era el dinero de esos tiempos. Pero mire el consejo que el apóstol Pablo le hace a uno de sus discípulos, Timoteo, en su primera carta en el capítulo 6, versículo 10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Wow. Otra palabra usada en el Antiguo Testamento, específicamente en los 10 mandamientos, es no codiciarás, que significa deseo. A menudo se refiere a la lujuria. Con respecto a las cosas, significa querer lo que es de otro. La principal palabra del Nuevo Testamento para codicia proviene de las palabras que literalmente significan tener más. A menudo se usa en el sentido de aprovecharse de otra persona, pero el sentido principal es el deseo de tener más y más cosas en un intento de satisfacerme. En Mateo capítulo 25, versículo 15, Jesucristo está dando un ejemplo de la parábola, conocida como la parábola de los talentos. Y no voy a entrar en el detalle de esa parábola, simplemente quiero referirme a lo que Jesucristo da en esa enseñanza. Dice que a cada una persona Él da conforme a su capacidad. Y lo que pasa muchas veces en el ser humano es que nos enfocamos en lo que otros tienen y ese deseo de querer lo que otro tiene es codiciar. Es anhelar lo que en este tiempo, en este momento, no nos pertenece. ¿Y sabe lo que pasa cuando usted y yo nos enfocamos en lo que otros tienen? No quiere decir que no nos pueden gustar las cosas que otros tienen o que anhelemos las cosas, pero a veces entra en nosotros una energía, un celo, una envidia que comienza a movernos a querer lograr algo que en sí no nos pertenece. Y lo que pasa es que al poner la vista en lo que otro tiene, nosotros disminuimos o rechazamos o nos descuidamos de aquello que en este momento, en este tiempo, es nuestra responsabilidad. Mire lo que dice Proverbios 15, versículo 16. Más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. La codicia es el deseo insaciable de tener más dinero o posesiones para la autogratificación, mientras, escuche bien, ignoramos a Dios, ignoramos a nuestros seres queridos, ignoramos lo que realmente importa. Segunda pregunta: ¿cómo deberían los cristianos, aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús, aquellos que en verdad son discípulos de Jesucristo, cómo deberíamos los discípulos de Jesucristo ver la codicia y la riqueza? Y quiero aclarar, hay una diferencia en decir yo voy a la iglesia Revive y decir yo soy un discípulo comprometido a las órdenes, a las enseñanzas, a los mandatos de Jesucristo. Un discípulo, cuando es exhortado, cuando la palabra de Dios viene a redarguir, a corregir, no se molesta, no se enoja, no se agüita, no se molesta al tal punto de donde dice, allá no voy a regresar a esta iglesia porque aquí solamente le están dando a uno fuerte. No, un discípulo verdadero deja que la palabra de Dios le corrija porque entiende que al que Dios ama, Él corrige. Simplemente porque Él quiere y Él anhela y Él desea que estemos bien con Él. Entonces, otra vez la pregunta: ¿cómo deberíamos los cristianos, los discípulos de Jesucristo, ver la codicia y la riqueza? Empecemos con la codicia. La codicia es un pecado grave que debe evitarse. Mire lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7.
Así hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Escuche bien, no sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Mire cómo termina el apóstol Pablo aquí. Él nos deja saber que estas prácticas, la avaricia, la codicia, la inmoralidad, la impureza, eran prácticas de aquellos que antes de entregarle su vida a Jesucristo, las practicábamos. Pero ya perteneciendo a Jesucristo, ya haber tomado una decisión de fielmente ser un discípulo de Cristo, servir a Cristo, estas prácticas ya no las podemos practicar. Pablo dice que la codicia es equivalente a la idolatría y trae la ira, el castigo de Dios. Y nos advierte que los codiciosos no heredarán el reino de Dios. Él anhela, Él quiere que aquellos que nuestras vidas son caracterizadas por la codicia, no, Él dice que no son verdaderos creyentes o verdaderos discípulos. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 5. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Pero esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Significa entonces que como creyentes debemos hacer un voto a la pobreza y deshacernos de todas las cosas materiales y todas nuestras posesiones? ¿Cómo entonces un verdadero discípulo creyente debe ver la diferencia entre lo que es la codicia y las riquezas? Veamos lo que dice la Biblia acerca de las riquezas. La Biblia ve la riqueza como una seria responsabilidad del creyente para hacer el bien. Toda la riqueza viene de Dios como un regalo que se nos ha confiado para que lo usemos adecuadamente. Somos libres para disfrutar esa riqueza que viene de parte de Dios, porque Dios la otorga, pero también somos responsables por administrarla bien. El consejo del apóstol Pablo se aplica a nosotros cuando él sigue escribiendo a Timoteo. Le dice aquí en capítulo 6, versículo 17 al 18: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Entonces, vemos muchas veces que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, aquello que nosotros nos dedicamos es lo que produce riqueza, es lo que produce más. Y a veces la tentación es de pensar que nosotros en nuestra habilidad, en nuestro trabajo, en aquello que nosotros nos hemos dedicado, es lo que ha producido la riqueza. Pero me encanta aquí cuando Moisés le advierte al pueblo de Israel a que no olvide que todo proviene y todo viene de Dios, aún nuestras habilidades. Mire lo que dice la escritura en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es que te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. La Biblia ve la riqueza como una seria responsabilidad, escuche bien, para hacer el bien. Veamos algunos proverbios acerca de cómo los proverbios nos animan, nos exhorta
a vivir con riquezas y hacer el bien. Proverbios 3:27, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece cuando esté a tu alcance ayudarlos. Proverbios 19, versículo 17, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Proverbios 11, 24 y 25, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Tercera pregunta. ¿Cómo puedo saber o cómo podemos saber si somos codiciosos? Hágalo personal, hágase esa pregunta. ¿Cómo puedo yo saber si soy codicioso? Hay muchos signos de la codicia. Mire lo que dice Proverbios 15, 27. El avaro causa mucho dolor a toda la familia, pero los que odian el soborno vivirán. ¿Te encuentras teniendo más posesiones, una cuenta bancaria más saludable, pero el dolor, pero el dolor acompaña todo ese éxito? ¿Tienes ansiedad, falta de paz? O hazte esta pregunta: ¿cómo está mi matrimonio? ¿Es saludable? ¿Cómo está mi relación con mis hijos y mis seres queridos? Muchas veces en nuestro querer seguir el éxito o querer tener más, nosotros negamos o rechazamos, abandonamos nuestras responsabilidades matrimoniales o nuestras responsabilidades como padres o en las relaciones que tenemos y nos preguntamos, ¿por qué están tan enojados? ¿O por qué están tan dolidos? ¿Por qué se molestan conmigo? Es que hemos negado, hemos abandonado. Y vemos que el éxito está acompañado a ese dolor, como lo acabamos de ver aquí en Proverbios. Mire lo que dice Proverbios 28, 25. La avaricia provoca pleitos. Confiar en el Señor resulta en prosperidad. Antes de ver estas señales, permítame advertirle que debemos tener cuidado de juzgarnos a nosotros mismos y no a los demás. Muchas veces escuchar un mensaje así es fácil pensar, oh, cómo quisiera que esta persona esté escuchando lo que se está enseñando. O quizás decir, cuando yo termine de ver esto, voy a compartir esto para que lo escuche fulano de tal. A veces Dios permite que nosotros también escuchemos porque Él anhela que nosotros lleguemos a dar cuentas por nuestra propia vida. Usted confíe que si Dios anhela que otra persona escuche lo que usted está escuchando hoy, Dios se encargará de eso. Y quiero ser muy honesto y vulnerable con ustedes. Les aseguro que yo soy un compañero de lucha con ustedes en estas difíciles preguntas. Y es una batalla constante. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cómo no anhelar más? Un carro nuevo, una casa más grande, muebles mejores. ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el límite? ¿Qué es lo que Dios permite? Y el problema es que si bien se aplican los principios bíblicos, no existen reglas estrictas y rápidas para guiar en cada situación. Por ejemplo, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que si yo no mantengo mi propia familia, soy peor que un incrédulo y he negado la fe. En otras palabras, si no me dedico a trabajar para cuidar de mis seres queridos, de darles una casa, de darles comida, de darles ropa, el apóstol Pablo me exhorta y dice, soy peor que un incrédulo y he negado la fe. Pero Jesucristo dice, antes de preocuparte de todas esas cosas, busca primeramente el reino de Dios. ¿Cómo entonces encuentro yo ese equilibrio? ¿Cómo puedo yo balancear esa tensión? Y aquí hay algunas preguntas para ayudarnos a tomar un pulso espiritual con respecto a la codicia. Voy a hacer estas preguntas. Si está escuchando, yo le animo que escriba las preguntas en su tiempo a solas con Dios, en su tiempo de devoción, en su tiempo de estudio. Mientras esté orando, hágase estas preguntas y deje que el Espíritu Santo examine su corazón
y traiga a mente o traiga a memoria si en verdad en la codicia, en esta área, nosotros le estamos fallando a Dios. Primer pregunta. ¿Veo mi dinero y posiciones como mío o lo veo como que todo le pertenece a Dios? Esta es una pregunta sobre la mayordomía. Número 2. ¿Por qué quiero más dinero? Esta es una pregunta sobre motivos. ¿Quiero más para proporcionar de manera más adecuada a mi familia? Esto puede ser legítimo. Pero si quiero más solo para comprar cosas más grandes y mejores que realmente no necesito, entonces quizás yo tengo un problema con la codicia. Tercer pregunta. ¿Estoy más preocupado por ganar dinero que por mi destino eterno? Cuarta pregunta. ¿Cuál es la fuente de mi seguridad? ¿El dinero o Dios? Tenemos que tener mucho cuidado con esta pregunta, porque todos conocemos la respuesta correcta, Dios. Pero, ¿y si Dios me quita todo? Mi trabajo, mi casa, mi carro. ¿Podría yo confiar en Dios si como Job lo perdiera todo? La siguiente pregunta está relacionada. La quinta pregunta es esta. ¿Cuánto lamento la pérdida de dinero o de cosas? ¿Me causa ansiedad? ¿Pierdo la paz? ¿Me enojo? ¿Me frustro? ¿Me encuentro en depresión? Sexta pregunta. ¿Comprometo el carácter piadoso o las prioridades en la búsqueda de hacer más dinero? ¿Comprometo yo mi carácter? ¿Comprometo yo mi testimonio delante de Dios en búsqueda de hacer más dinero? Y última pregunta. ¿Soy esclavo a la deuda o a las tarjetas de crédito? Sé que muchos de nosotros hemos pasado pérdida en cuanto a trabajos, oportunidades. La pandemia nos afectó a muchos. Perdieron muchas oportunidades donde ganaban dinero, ganaban recursos. Y con el tiempo se han encontrado en deuda. Pero es otra cosa tener deuda simplemente porque en este momento anhelamos algo que en verdad no tenemos los recursos para tenerlo, pero como lo anhelamos, lo prestamos y nos encontramos esclavos a una deuda. Eso es una señal de que hay codicia, hay egoísmo, hay avaricia en nuestro corazón. Probablemente hay muchas otras más preguntas que nosotros podemos hacernos. Pero para terminar, ¿cómo podemos nosotros lidiar con la codicia? ¿Qué podemos hacer si en verdad nosotros hemos identificado esto como un problema dentro de nosotros? Debo separarme radicalmente de toda codicia, comenzando en el nivel del pensamiento. Cuando nosotros dejamos que entre en nuestra mente tener algo que no nos corresponde, es ahí donde el enemigo se aprovecha de nosotros y caemos esclavos a este pecado. Mire lo que el apóstol Pablo le aconseja a la iglesia en Filipos, en Filipenses capítulo 4 del 11 al 13. Y antes de leerlo, mucha gente se conoce el texto Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no entienden por qué el apóstol Pablo escribió tan grande promesa y tan grande verdad de Dios. Mire cómo comienza el versículo 11, el 12 y el 13. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Aquí está la clave. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Para terminar, la pregunta que en verdad nosotros tenemos que hacernos es esta: ¿es Jesucristo y su plan para nuestras vidas suficiente?
¿Es Jesucristo y su plan para nuestras vidas suficientes? El escritor de Hebreos termina diciendo estas palabras en el capítulo 13, versículo 5. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Si has puesto tu confianza en cualquier otra cosa que no es Jesucristo, es posible que la codicia se ha adueñado de ti. No es muy tarde entregárselo al Señor. Oremos en este día. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las enseñanzas que tú nos has dado a través de este último mes y medio, Señor, en el libro de Proverbios. Tanto como nos ha inspirado, nos ha animado, nos ha enriquecido espiritualmente. También queremos reconocer, Señor, que en muchas áreas nos ha corregido. Nos está dando la oportunidad para madurar y arreglar cuentas contigo, Dios. Y poder poner en práctica, Señor, la belleza, la hermosura, la riqueza de lo que es vivir como hombres, mujeres, hijos tuyos en la sabiduría de Dios. Señor amado, que tu Espíritu Santo traiga a memoria cualquier cosa que no te agrade. Señor amado, queremos en verdad confiar en ti y confiar en tus promesas, que tú nunca nos fallarás y nunca nos abandonarás. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Paz de Dios, Iglesia Revive. Nos vemos pronto. Hola, soy Jeff T. Villalta y gracias por acompañarnos hoy. Estamos emocionados de celebrar lo que Dios está haciendo en y a través de ustedes. Nuestro deseo es que el servicio de hoy les haya acercado más a Dios y a la esperanza que se encuentra en Jesucristo. Si esta es tu primera vez, bienvenido. En Iglesia Revive somos como una familia, por lo cual te invitamos a tomar tu primer paso de conexión, conectándote con nosotros por medio de uno de los medios disponibles en la pantalla. Sea que estés listo para tomar tu primer paso, tengas una pregunta acerca de nuestra iglesia o si deseas oración, nos encantaría oír de ti. A los de casa, gracias por su fidelidad a Dios y por su compromiso con esta, su iglesia. Gracias por orar, por servir en sus círculos de influencia y por su generosidad. Yo mismo he vivido los efectos de una vida generosa y por ello les invito a continuar su compromiso con Dios dando generosamente a través de uno de los 3 medios disponibles aquí para dar. Nuevamente, gracias. Antes de irnos, quisiera recordarles que no hagan la vida solo. Como iglesia queremos caminar con ustedes y aquí creemos que morimos en aislamiento y sanamos en comunidad. Queremos conectarte con una comunidad de creyentes que te amará, animará, te enseñará, retará y orará por ti. Nosotros le llamamos a estas comunidades grupos de vida. Y es la manera primordial y principal en la que nos mantenemos conectados en una relación creciente con Dios y unos con otros. Permítanos conectarles a un grupo de vida el día de hoy. Simplemente mándenos un mensaje a uno de los medios que aparece en la pantalla y hoy mismo comenzaremos el proceso de conectarles a un grupo de vida. Nuevamente, gracias por pasar este momento con nosotros. Esperamos repetirlo cada semana. Entre tanto, nos volvemos a ver. Manténgase al tanto de todo lo que es Revive por medio de nuestros medios sociales. Ahí mismo encontrará múltiples recursos que creemos serán de bendición para ustedes. Que Dios les bendiga, les mantenga en paz, seguros y en su gracia. A ustedes y a su familia. Que Dios les bendiga.